sean de verdad un apoyo y que no sean más bien algo que evada la atención en lo más importante que somos nosotros como los comunicadores, que somos nosotros como los ponentes. Tal vez Alejandro, si me ayudas a dejar de compartir la pantallita para poder compartir yo. Vamos tal vez a dividir o hacernos la idea que cuando tenemos que realizar una presentación, hay tres áreas relevantes, por decirlo de alguna forma. ¿Y cuáles son esas áreas? Bueno, en primer lugar, lo que es la parte del contenido de la presentación, posteriormente la forma de esta presentación y luego la plataforma que utilicemos para realizar esa presentación. Así que vamos a pasear de manera rápida por esas tres áreas para asegurarnos de que les demos los suficientes tips para que se vuelvan expertos en el uso de presentación. Siempre una presentación nos va a colaborar, siempre una presentación va a ser muchísimo más vistosa nuestra exposición, nuestra ponencia, ya sea desde el punto de vista académico o desde el punto de vista profesional. Y entonces vamos a iniciar con lo que son las consideraciones a nivel general para realizar buenas presentaciones. En primer lugar, ¿para qué nos sirven las presentaciones? ¿Por qué las utilizamos? En primer lugar, recordemos que las presentaciones, su objetivo principal es esbozar la generalidad de los temas. Erróneamente, muchísimas veces se cree que las presentaciones deben incluir toda la información de ese tema que yo quiero exponer y por el contrario no se trata de eso. Las presentaciones son únicamente para realizar esbozos generales de la temática que en primer lugar me sirvan a nivel memorístico. Por supuesto que me tengo que preparar muy bien de manera previa para una presentación, tengo que conocer muy bien el contenido de esa presentación, tengo que haber ensayado de manera previa, ojalá viéndome en un espejo, ojalá exponiéndole a algún familiar o conocido, con lo que me van a ayudar a ver si tengo alguna muletilla, a ver cómo está mi expresión oral, a ver cuánto tiempo estoy durando, si estoy dentro de los límites de tiempo que se me asignó, pero también esa presentación va a lograr que yo vaya teniendo una guía temática de manera que tal vez como la ansiedad o los nerviosillos del momento no me jueguen una mala pasada y no se me vaya a olvidar el orden de los temas. Las presentaciones, como les digo, son un apoyo, por lo tanto nunca deberían desviar la atención en lo más importante que es nosotros. Y ahorita vamos a entrar en ese tema, que es el tema de la parte de la síntesis y del contenido que vamos a incluir en las presentaciones, pero quizá que el tip general o la primera recomendación que podría darles es que las presentaciones tienen que ser lo suficientemente sintéticas como para que ya sean texto, imágenes o combinación de ambas, sean vistas y leídas de manera lo suficientemente rápido para que entonces la gente vea esa presentación o vea esa diapositiva de la presentación e inmediatamente vuelva de nuevo la atención a lo que es importante, que es ustedes como expositores. Las presentaciones son un apoyo para transmitir ese mensaje, para transmitir esos contenidos y no son jamás decoración. Por eso, en las presentaciones vamos a evitar todos los elementos que sean meramente decorativos, cuadros o enmarques muy complicados, líneas, rayas, cualquier cosa que ustedes vean que no tienen un objetivo comunicativo específico, sencillamente lo eliminamos de la presentación. Las presentaciones, ante todo, deben tener un orden extremo. Recuerden que los seres humanos aprendemos como decir archivos. Piensen, por ejemplo, en las carpetas que ustedes tienen en su computadora. Nosotros tenemos carpetas con diferentes áreas temáticas y dentro de cada una de las carpetas tenemos posteriormente archivos que desglosan el contenido de la temática general de esa carpeta. Así deberían ser también las presentaciones. Las presentaciones deberían ir de los temas más generales a temas específicos y ser muy ordenadas y muy organizadas, porque en la medida en que logremos ese orden, en esa medida las personas van a realizar ese proceso mental en el que puedan ir consumiendo poco a poco la información. Entonces recuerden siempre, de lo general
a lo específico, siempre muy sintético, siempre muy concreto. Y ante todo, las presentaciones tenemos que intentar de que logren altos grados de esteticidad, que sean bonitas. Y para ese bonitas, que no es bonitas decorativos, sino útiles en la medida de los contenidos que debemos exponer, tenemos que escoger buenas tipografías, tenemos que escoger fotografías de calidad, pero ya vamos a entrar también en esos puntos. Las presentaciones digitales, que es específicamente de las que vamos a hablar ahora, ojo, ya sea en ponencias presenciales o inclusive en lo que nos ha tocado con esta nueva realidad hacer a la mayor parte de nosotros, que son presentaciones vía Zoom, vía Webex, vía Teams, tienen que ser presentaciones que vayan con los objetivos de lo que queremos decir y logramos con los diferentes programas de los cuales vamos a hablar hoy, ante todo muchísima flexibilidad. Van a ver todo lo que podemos hacer y van a ver cómo las presentaciones no se limitan únicamente a texto, sino que tienen muchísimas más posibilidades, tienen que ser estéticas y las presentaciones digitales me permiten una serie de actividades como por ejemplo la inclusión de links, la inclusión de videos, la inclusión de fotografías, de imágenes y de audios. Es más, en la medida de lo posible, en la que yo pueda combinar una presentación, no únicamente con tipografía, sino con todos esos elementos, mi presentación va a ser muchísimo más llamativa, muchísimo más dinámica y voy a lograr mucho más también la atención de mi audiencia. Y además tenemos que usar la creatividad. En la medida en que utilicemos la creatividad, vamos a hacer que ese público capte nuestro mensaje y que también nosotros demos una proyección muy positiva desde el punto de vista de expositores. Vamos a iniciar con la primera de las tres áreas que yo les hablaba, ¿verdad? Les hablaba de contenido, forma y escogencia de la plataforma. Entonces, en primer lugar, ¿y por qué estamos haciendo este caminito rápido? Porque yo no hago nada con entrar a hablarles a ustedes directamente de las plataformas y de todo lo que se puede hacer con las plataformas, si no les doy lineamientos básicos genéricos que tengo que tomar en cuenta de manera previa. ¿Para qué? Para que a la hora de hacer el buen uso de esa plataforma, hagamos un buen uso, pero basándome en estos parámetros previos. Lo primero que yo tengo que hacer es discriminar la información que voy a utilizar. Usualmente las presentaciones las hacemos basados en un documento previo, llámese una investigación, un ensayo, una ponencia, algún trabajo que se me haya encomendado y un trabajo que yo necesite proyectar. Puede ser un informe, cualquier tipo de documento teórico que yo tenga puede ser trasladado a formato presentación para su exposición posterior. Entonces, lo primero que debería yo hacer es determinar cuál es mi objetivo de comunicación. Y eso me va a dar a mí esa guía, esa línea, ese camino que tengo que recorrer en la presentación sin salirme de él. Y luego viene el proceso de convertir los datos en información. Ojo, datos no es lo mismo que información. Viene un proceso en el que lo primero que tengo que hacer es organizar. Y fue el primer paso este que les dije, de ver qué va de lo general a lo específico, cuáles son los grandes temas que voy a tocar y cuáles son los subtemas que yo voy a tocar debajo de esto. Y en esta organización de la información, entonces tengo que ser también muy cuidadoso y muy cuidadosa de, por ejemplo, que los grandes temas vayan en la presentación todos en una misma tipografía para que la gente pueda reconocer el momento en el que ya pasamos a otro gran tema. Y los subtemas podemos hacerlos con una tipografía tal vez un poco más pequeña, de otro tipo, para que la gente reconozca de una manera muy clara a nivel visual y gráfico esa estructura temática. Recuerden que no solamente hablan las palabras y el contenido, sino que habla inclusive la tipografía. Entonces, si ponemos todos los grandes temas en una misma tipografía o en un mismo color o en un mismo tipo de resaltado, la gente también va a irse guiando cuáles son los grandes temas y cuáles son los subtemas, inclusive por el manejo gráfico que le estemos dando. Así que ya organizamos esa información y yo digo, bueno, ya yo sé cómo voy a hacer. Voy a empezar por esta introducción, que lo que voy a hacer es dar un esbozo del tema, voy a hablar de la historia de ese tema, voy a hablar de los antecedentes de ese tema. Posteriormente voy a hablar
de los diferentes factores influyentes en este tema, luego voy a presentar alguna ejemplificación y luego voy a hacer un cierre. Entonces ya yo organicé mi información, pero luego tengo que priorizar. Resulta que cuando yo hago esa organización del tema, me doy cuenta que en las causas y las consecuencias de determinado fenómeno, tengo listas gigantescas y que el tiempo que se me dio de exposición no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué hago yo? Priorizo, determino qué es más importante y qué es menos importante, y de acuerdo con el tiempo que se me haya dado y de acuerdo con todas las características, si voy a exponer yo solo, yo sola, si voy a exponer con más compañeros, entonces defino qué información sí incluyo y cuál información puedo dejar ahí, como decir, en stand-by, porque es información secundaria que tal vez no sea tan relevante poner en la presentación. Y discrimino. Organizo, o sea, priorizo de lo más importante a lo menos importante y priorizo. Esto sí, discrimino. Esto sí, esto no. Esto sí lo pongo, esto mejor me lo dejo ahí como un as bajo la manga, por si la persona, mi audiencia, llámese profesor, llámese junta directiva, cualquiera que sea su audiencia, me pregunta, tengo por ahí esa información en mi mente o inclusive en algún material de apoyo para ampliar, pero discriminé en ese momento que esa es información secundaria que no me va a dar tiempo de exponer. No intenten meter absolutamente todo, el documento investigativo, la ponencia o el ensayo o lo que tengan, no intenten meterlo todo en la presentación de PowerPoint, porque no se trata de eso en las presentaciones. Se trata de hacer un paseo genérico por la información. Y por supuesto al final viene el proceso de sintetización. Y el proceso de sintetización es el proceso en el que traslado grandes párrafos e información grande a información sintética, a frases cortas, a viñetas, a palabras claves, a frases en las cuales utilizo verbos tácitos, quito un poco de conjunciones, quito un poco de artículos, porque recuerden que en el español podemos darnos ese lujo. Les pongo un ejemplo. Aquí en esta filmina que yo tengo dice discriminar información, no dice discriminar la información. Dice convertir datos en información, no dice debemos convertir los datos en información. Obviamente hay verbos y palabras que tácitamente se intuyen, pero que no necesariamente tengo que ponerlos, y que el español permite que aún así sigamos entendiendo la idea. Ahora hablemos un poquitito, ya hablamos de lo del contenido, ahora vamos al paso 2, que es la forma. ¿Qué palabras, qué imágenes y qué elementos específicos voy a incluir en las presentaciones? En primer lugar, es súper relevante el diseño. Recuerden que el cerebro humano funciona en un 60% a nivel visual, un 30% va a ser el dominio que ustedes tengan del tema y otro 10% es la interacción con el público. Y cuando vemos cuán relevante es lo visual, a lo visual me refiero, en primer lugar, con que no metamos tal vez tantas palabras, sino más imágenes, pero lo visual tiene que ver inclusive con nuestra interacción desde el punto de vista de gestualidad, de interacción, cómo nos estamos viendo. Entonces vean que tal vez un tema chiquitito yo puedo maximizarlo y hacerlo que se vea como algo muy grandote, muy pomposo, con esos elementos visuales que yo pueda ir utilizando. Y por supuesto, en las presentaciones es importantísimo complementar con imágenes. ¿Por qué? Porque las imágenes son elementos comunicativos que el cerebro percibe de una forma muchísimo más fácil, más cómoda y más agradable que el texto. Entonces complementen siempre con imágenes. Y esta frase que puede parecer muy trillada, pero que sigue estando muy vigente, que es que una imagen vale más que 1000 palabras. En la medida en que ustedes puedan comunicar y que la gente esté viendo una imagen en lugar de grandes diapositivas de texto, en esa medida va a ser muchísimo más agradable, más dinámico, y la información son ustedes como expositores quienes están en la obligación de explicarla, de profundizar. Otro punto importante desde el punto de vista de diseño de las diapositivas. Resulta que los seres humanos que leemos en español, no en otros idiomas, porque en otros idiomas en algunas ocasiones es diferente, pero en español leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces los seres humanos hacemos un patrón de lectura en F. Vean el cursor. Yo empiezo a leer en esta esquinita, voy para acá,
bajo aquí, voy para acá, bajo aquí y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Que tenemos que intentar en la medida de lo posible que las filminas no hagan que la vista se tenga que devolver. Nada más que haga esto, baje y haga esto. Entonces, por eso nunca es bueno hacer filminas con, por ejemplo, dos columnas, en las cuales yo tengo que hacer esto y bajo y me tengo que devolver y volver a bajar. En la medida de lo posible tenemos que evitar que la vista se tenga que estar devolviendo, porque también esto va a ser un factor de distracción y de dispersión, porque la vista tiene que hacer muchísimos movimientos. Por eso las filminas o cada una de las diapositivas dentro de una presentación deberían ser súper sencillas y siguiendo siempre un patrón de lectura en F, a cómo leemos las personas que leemos y escribimos en idioma español. Los colores, importantísimos también. Los colores, por un lado, tienen todo un componente emotivo y comunicativo que transmite. Entonces, si por ejemplo ustedes van a hacer una presentación que habla sobre, ahora que estamos en la pandemia, sobre resiliencia, esperanza, estrategias para salir de esta situación que estamos viviendo, y la hacen toda en negro, entonces va a ser una cosa tan lúgubre y tan oscura que no va a estar acorde con ese tema lleno de esperanza y de positivismo que quiero transmitir. Entonces, en primer lugar, escojan colores adecuados. Por otro lado, si es una presentación formal, académica o corporativa, y más bien utilizan verdes chillones y anaranjados chillones, eso tampoco me va a transmitir esa impresión de formalidad que debería dar en una presentación de este estilo. Entonces, en primer lugar, estudien un poquitito acerca de teoría del color y guarden siempre la formalidad cuando se deba y la elegancia, pero también utilicen una combinación de colores que cree dinamismo. Los colores a la vista, ya por estudios que se han hecho de manera previa, hacen que hayan colores que mi vista capte con más alto contraste o con más bajo contraste. Esos son solo algunos ejemplos, no significa que sean los únicos colores que tengan que utilizar, son únicamente algunos ejemplos de combinaciones para que ustedes vean cómo en ese extremo tenemos colores de alto contraste, esos son colores de contraste medio, pero como algunas combinaciones tienen más bien un bajo contraste. ¿Qué es el bajo contraste? Como que las letras se ven absorbidas por el fondo. A mí, por ejemplo, me gustan mucho y me parecen muy elegantes las combinaciones en blanco con negro, en grises con negro, en azules con blanco, que aquí no están ejemplificadas. Como les digo, esta filmina es únicamente para ejemplificar los tipos de contraste, pero sí asegúrense de que cuando hagan una filmina, que haya una buena diferencia entre el fondo y el contraste, entre las letras y el fondo, perdón, para que haya un buen contraste. Importante también la tipografía, el tamaño de la letra. Entre más grande la tipografía, mayor visibilidad. Ustedes tienen que tomar en cuenta a qué distancia va a estar la audiencia del dispositivo proyector. Si va a ser, por ejemplo, en una computadora, como en este caso, pues yo sé que todas las personas van a estar más o menos a 20, 30, 40 centímetros, pero si, por ejemplo, yo lo que tengo es una audiencia y tengo una pantalla plana en una esquina, ¿de qué tamaño hago la letra para asegurarme de que la distancia a la que está la gente pueda leer eso? Caen mucho en el error los estudiantes de poner letras muy chiquititas o de poner, por ejemplo, diagramas o gráficos, además de muy recargados, que como es tanta la información, la tipografía se convierte en chiquitita y entonces a la distancia la gente lo que ve nada más hay como una mancha de letritas que la verdad es que no sirve de absolutamente nada. Y también es importante la tipografía como tal que utilicen. Hay tipografías que tienen mayor legibilidad y tipografías que tienen menor legibilidad. Por ejemplo, aquí les pongo algunas tipografías. Vean, por ejemplo, esta helvética. Esta helvética está en negrita y además está en lo que se llama condensada. Cuando yo utilizo letras muy condensadas y las veo a la distancia, se me pueden masificar. O sea, lo que puedo ver es nada más como una mancha negra. Y por el contrario, vean esta otra helvética, que aunque no está condensada, es tan delgadita que también a la distancia se me puede perder. Todo el resto de tipografías, y ojalá que sean tipografías palo seco, o sea, rectitas, no en itálica, y tipografías de este nivel de formalidad. Por ejemplo, la Arial, la Verdana, la Georgia, Century. Por favor, no utilicen cosas como Comic Sans Serif o no utilicen cosas como Eduardian, que son más como en script. Esas tipografías tienen muy poca legibilidad y no es buena idea utilizarlas. Y
Por supuesto, lo que les hablaba, síntesis extrema, esquemas con nunca, en una presentación, o sea, nunca debe existir un párrafo desde el punto de vista sintáctico construido de manera completa, nunca. O sea, nunca hagan copy-paste de párrafos completos, siempre agarren esos párrafos, resúmanlos al máximo, quiten todo lo que puedan y pongan únicamente palabras o frases súper cortas. ¿Y saben cuál es el tip para saber si la diapositiva está bien? Fíjense en las vallas de carretera. ¿Han visto las vallas de carretera? Las vallas publicitarias. Esas vallas son una imagen grandota y texto que debe ser leído entre los 5 y los 9 segundos, porque es el tiempo en el que la gente que va manejando tiene la visibilidad de esa valla. Bueno, ese mismo diseño, esa misma diagramación y esa misma cantidad de información es lo que debería tener una diapositiva. Y finalmente, ortografía y digitación. Cuidado al extremo. Si ustedes saben que tienen la debilidad de no tener buena ortografía, pasen corrector, pero aún así no confíen en los correctores. Díganle a una persona que ustedes saben que más bien es bueno en esta área, que les revisen por favor la presentación, solicítenle a otra gente que por favor la vea, porque también uno muchísimas veces, aunque haya escrito o digitado mal una palabra, ve tantas veces la presentación que ya en mi cerebro, eso se llama la ley de Gestalt. La ley de Gestalt es cuando yo leo cosas en conjunto y no en separado. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera puesto aquí cuidado en lugar de cuidado, igual mi cerebro, como lo ve completo, lo va a entender como la palabra cuidado y yo, después de verlo muchas veces, voy a pasar por alto que me comí una letra. Mientras que si le pido a una persona que por favor me ayude y que revise mi presentación, a esa persona probablemente no se le va a ir por alto. Precauciones con las presentaciones, prevean siempre la compatibilidad de los equipos, recuerden que hay diferentes versiones de los programas que utilizamos para realizar presentaciones, entonces si por ejemplo vamos a traer o vamos a extraer esa presentación en un dispositivo USB y luego lo vamos a poner en otro que es una versión más nueva, tal vez no lo va a leer o se va a desconfigurar, tengan siempre varias copias de las presentaciones y también respaldos en mail. La ventaja que vamos a ver ahora es que muchas de las nuevas plataformas también se pueden hacer en línea, pero hasta eso. Eso es un pro y un contra. Asegúrense entonces de que si son presentaciones que vamos a extraer en línea, tengamos una excelente conexión para que no vayamos a tener ningún problema. Ok, quiero parar hasta aquí, porque aquí vamos con las dos principales áreas, que son contenido y forma. ¿Tienen hasta aquí algún comentario, alguna duda? Si es así, por favor, con toda confianza, es el momento de que puedan encender un momentito el audio y hacer alguna pregunta. ¿O vamos bien? Sí, tal vez si gustan, disculpe la interrupción, que el que quiera realizar una consulta, levante la manita para reactivar la Por favor. escucha. Por favor, sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Exacto. Si alguno quiere realizar una consulta, por favor, en el momento en el que considere pertinente, nada más levanta la manita con toda libertad. Entonces, vamos a seguir y vamos entonces ahora a entrar ya en lo que es la parte de las plataformas. Ay, discúlpenme que está al final. Seguimos para arriba. Ok, vamos a hablar entonces acerca de todo lo que son las diferentes herramientas que tenemos, de todo lo que son las plataformas gratuitas que podemos utilizar para realizar estas presentaciones. Usualmente, o sea, tenemos en este momento, en un momento en el que más que nunca tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que estamos, en lo que todo lo que se pone en redes se masifica, tenemos que entonces ubicarnos en que las presentaciones podrían tener la capacidad de volverse virales. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo virtual, es un mundo de conocimiento sin límites y esto no lo estoy diciendo desde el punto de vista negativo, porque más bien la idea es que cualquier información que nosotros generemos pueda servirle a muchas personas. Ya, recuerden que ya no estamos en la época de acaparar el conocimiento de una manera egoísta, sino más bien de dispersar ese conocimiento. Entonces, recuerden que es importantísimo para ustedes que son estudiantes y que van formando su futuro profesional, que vayan creando su imagen de marca, que vayan creando su imagen de ustedes como profesionales. Y si existieran presentaciones de ustedes con un altísimo grado de calidad,
con un diseño gráfico increíble, con el contenido adecuado en la plataforma adecuada para hacer esa presentación, pues definitivamente podrían ponerla en línea y eso podría ser una excelente herramienta de comunicación y una excelente herramienta para potenciar su imagen de marca. Entonces, si vamos a hacer presentaciones y si sabemos que esas presentaciones tienen la potencialidad de masificarse, pues definitivamente intentemos hacerlas muy bien y con excelencia. Por otro lado, cuando compartimos contenidos, recuerden que tenemos que tener cuidado en aspectos como que sean claros y adecuados a la audiencia y al contexto, por eso tenemos que tener cuidado con los términos que utilicemos. Si son mercados en los que yo considero que tal vez no podían entender ciertos términos, bajo un poquitito el nivel de mi léxico y me adecuo, pero por el contrario, si lo estoy haciendo en un grupo que tiene una empatía profesional conmigo, entonces en esa medida, más bien trato de utilizar un lenguaje un poquitito más elevado. Ilse y Felo. Ilse, adelante, por favor. Te escuchamos. Ilse, que tiene la manita levantada, pues quería hacer un comentario o un aporte. Te escuchamos, adelante. Bueno, creo que no lo va a hacer en este momento. Felo Matarrita, que también tiene la manita levantada. Adelante, por favor. Ya, Ilse, ya, perfecto, ya te tenemos, adelante. Es que no se me puede activar el audio. Tranquila, eso pasa en esta virtualidad nueva a la que todos nos estamos acostumbrados. Adelante. Profe, veas que tengo una consultita con respecto a lo que habló anteriormente de la lectura en forma de F. ¿Me está escuchando la profe? Te estoy escuchando. Ilse, adelante, te escuchamos. Le decía que tenía una consulta con respecto a la lectura en forma de F. Digamos, cuando uno está haciendo la presentación, si uno va a poner un título y un subtítulo, el subtítulo lo puede poner uno abajo, pero como más corridito, por decirlo así. No importa, sí, no importa la justificación que utilicen, no importa si es entrada, si es justificación izquierda o si es justificación derecha. Lo que no podrían poner es poner un título y una columna de texto al lado izquierdo y después mucha otra información, porque entonces puede ser que la vista me baje y salga y es complicado devolverse. Esa es la idea. Tratar de no hacer una presentación, o inclusive dos columnas, si fueran ordenadas, digamos que todavía. La idea es que no sea como tipo collage con demasiada información por todo lado, que la vista tenga que recorrer la filmina para todo lado. Que tratemos en la medida de lo posible de hacerla ordenadita, en orden de arriba hacia abajo. Esa es la idea. Ahora sí, gracias, con mucho gusto. Felo. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Félix, adelante. Era para hacer una pequeña consulta. A la hora de yo, por ejemplo, compartir cierto contenido, el contenido que yo voy a exponer, el que yo he extraído de otro lugar, ¿es necesario citarlo dentro de la primera diapositiva, por decirlo así, o preferiblemente ya en las últimas? Por ejemplo, si ¿A qué te referís con citarlo? Tal vez, por ejemplo, si yo voy a hacer una charla, ¿verdad? Ya preparo una charla, pero me baso en una tesis, tal vez, de alguna otra persona. Entonces, ¿cómo hago yo para citar esa presentación? ¿Es necesario? Sí, si vas a utilizar frases textuales, tenés que regirte por la citación APA de acuerdo con el formato que estés haciendo, ¿verdad? Si es una cita textual, si es una cita no textual. Sí debes citar siempre y cuando sean, por ejemplo, clasificaciones específicas de algún autor o frases textuales de algún autor. Si la información que estás poniendo es un conglomerado tuyo, ahí pues no tenés que citar. La citación se hace siempre que sea una clasificación, un listado o una cita textual de algún autor, y en ese caso sí te tenés que regir por las reglas que dicta APA. Pero usualmente las citaciones donde es más importante ponerlas es en el documento extendido, ¿verdad?
más que en la presentación. Ujú. Seguimos con Lady Saborío. Gracias, buenas tardes. Es con respecto a lo del patrón de lectura en F. Cuando se utilizan también imágenes, no es recomendable colocarlas en dos columnas. Digamos, uno hace, no sé, algún pequeño párrafo, no sé, no un párrafo, ¿verdad? Como una pequeña descripción más bien. Y coloca dos imágenes como referencias a esa descripción. Ok, cuando pones imágenes, podés poner el texto tanto sobre la fotografía como pie de página e inclusive al lado de la fotografía. Lo que yo les recomiendo es que nunca incluyan más de 2 fotografías en una misma diapositiva porque ya se les va a recargar el diseño. Preferiblemente, entonces, igual, ajá. Eso valdría entonces, lo del patrón de lectura es con respecto a lectura, digamos, a párrafos, no a imágenes. Pues con respecto a texto también, pero perfectamente yo puedo poner una fotografía y otra aquí y poner los 2 textos abajo. O puedo poner una fotografía aquí y otra aquí y los textos abajo. Lo importante es que la imagen no se vea recargada, ¿verdad? Y no poner demasiadas fotografías. Y perfectamente puedo hacerlo en 2 columnas, pero ya no más de eso. La idea del patrón NF es como que no haya texto dispersado por toda la filmina y que la vista tenga que hacer demasiados movimientos, porque entonces va a ser una filmina recargada y cansada de leer, que tengo que subir y bajar muchísimas veces. Como les digo, lo óptimo sería únicamente 2 fotografías, ya sea o con un titular o con un pie de página para ambas, o a lo sumo un pie de página para cada fotografía y listo, no más. O sea, podría ser perfectamente un titular, 2 fotografías y 2 pies de página, un pie de página para cada fotografía y así está perfecto. Perfecto, muchas gracias. Encantada. ¿Había alguien más con la manita? Bueno, no, Ilse, que ya no la ha bajado, pero ya participó. Seguimos entonces. Entonces hablábamos de aspectos relevantes a la hora de compartir esos contenidos. Bueno, hablábamos de la creatividad. No se limiten únicamente a texto, traten de utilizar todos los recursos. Y ahorita vamos a ver en todas las plataformas todos los recursos disponibles que tenemos. Recuerden, yo siempre les digo a mis estudiantes, yo trabajo mucho con estudiantes de tesis y soy también la persona encargada en la universidad en extensión de dar los cursos de cómo hablar en público. Y entonces, una de las principales miedos de los estudiantes es que ellos me dicen, profe, es que me da demasiado miedo que cuando yo esté haciendo las presentaciones se me olvide lo que voy a decir. Y yo les digo, ¿y cómo la audiencia se va a dar cuenta que a usted se le olvidó lo que iba a decir si ellos no tienen el documento de lo que usted iba a decir? ¿Se dan cuenta de eso? Ustedes hagan su presentación y puede ser que en el transcurso de la presentación haya un detalle que iban a decir o explicar y se les olvidó, pero la audiencia no se va a enterar. Entonces, lo importante es que ustedes actúen de manera natural, que no hagan demasiado evidente el error y que con eso proyecten seguridad y sencillamente siguen. Entonces, puede ser que tal vez un detallillo se les fue, pero profundizan en otra parte y siguen. Y sobre todo es importante la pasión a la hora de comunicar. ¿Qué es la pasión a la hora de comunicar? Ojo, y aún por Zoom. Y vean lo difícil que es por Zoom. ¿Por qué? Porque no nos estamos viendo, porque no tenemos contacto personal, porque yo no siento el calor de ustedes, porque yo no puedo leer en ustedes lo que puedo leer en una sesión presencial de si están sonrientes, de si hacen que sí con la cabeza, o si por el contrario tienen cara de aburridos. Yo no puedo leer nada de eso, pero aún así cuido mi gesticulación, intento que sea gesticulación y que cuando hable tenga una sonrisa media para que mi voz se proyecte y brille. Intento poner la cámara un poquitito lejos para que ya que no me están viendo mi postura, por lo menos vean mis manos. De hecho, hay una capacitación muy linda que es acerca de todo lo que son de tips para este tipo de reuniones virtuales. Si yo pongo la cámara aquí, ¿y ustedes qué van a ver de mí? Los poritos de la cara nada más, ¿verdad? Y las arruguillas. Entonces la idea es poner la cámara un poquitito alejada para yo lograr transmitir, tratar de utilizar inflexiones de voz, empezar con la voz bajita, luego subir, bajar al final, que mi voz no sea absolutamente llana y aburrida. En momentos ir un poquito más rápido
y en momentos ir más despacio e inclusive hacer silencio. Ven lo que es la pasión y sobre todo una gotita de histrionismo. ¿Qué es histrionismo? El histrionismo es lo que utilizan los actores de teatro y de cine y de televisión. Decir las cosas un poco dramatizadas, con ganas. ¿Por qué? Porque en la mente las cosas entre más impactantes y dramáticas, más la gente la va a recordar. Entonces, pasión también a la hora de comunicar. Por otro lado, es importantísimo, o lo más habitual que uno hace. ¿Qué es? Uno busca una plantilla de PowerPoint y resuelve. Y viene y pone el texto, y el otro, y el otro, y el otro. Y no se trata de eso. Cuando hacemos una presentación, esa presentación hay que tratarla con amor. Acudan no vayan sin haberse metido antes a investigar. Busquen imágenes relevantes. Busquen cuál es la fotografía más apropiada para ese tema y cómo muchísimas veces una imagen puede describirme más una temática que un párrafo gigante y entonces yo puedo apropiarme de esa imagen y para la gente es más lindo ver una imagen que ver un montón de texto. Hagan las presentaciones con tiempo para buscar los recursos adecuados, ya sean imágenes, audios, un pedacito de un video, un esquema, un diagrama, siempre y cuando sea sintético, ¿verdad? No buscar en la web plataformas que acompañen el proceso de creación de una buena presentación sin costo alguno. Háganlo utilizando y dedicando el tiempo que se merece esa presentación y van a ver que si ustedes lo hacen con tiempo es un proceso que hasta se disfruta, porque es hasta lindo meterse, buscar en la línea las fotografías, ver cuál a la gente le va a gustar más. Ay, no, esta es la que me sirve porque esta es la del grupo de muchachos que justo de lo que yo quiero hablar y esta es la fotografía que me sirve para explicar eso. Y cuando uno encuentra la fotografía que uno quería, hasta se emociona uno. Entonces háganlo con tiempo para que inclusive disfruten este proceso. Y por supuesto, vamos a revisar algunas plataformas y vamos a revisar plataformas gratuitas. Si quiero hacerles la salvedad que esta no es una charla del uso técnico de esas plataformas. Yo lo único que quiero hacer es mencionárselas para despertarles esa curiosidad investigativa y que ustedes digan, prometo no quedarme con PowerPoint. Voy a meterme a buscar esa porque esa me sonó que me puede servir un montón. No nos vamos a meter en el detalle del uso técnico de las plataformas, sino que únicamente quiero que las tengan por ahí apuntaditas para que ustedes digan, me meto. Y como dicen los gringos, la mayor parte de estas herramientas son muy user-friendly. Así le dicen los gringos, son de un uso muy fácil, en el cual ustedes casi que solitos, navegando por la plataforma, o inclusive buscando un tutorial, van perfectamente a poder utilizarlas. Vamos a empezar por Canva. Canva es una plataforma súper intuitiva. En Canva ustedes van a encontrar plantillas que están diseñadas para introducir tanto texto como imagen, ¿verdad? Parecido a PowerPoint, pero sí con más flexibilidad. Es súper fácil de ingresar. Ustedes pueden ingresar a Canva por Facebook o por Google. Y una cosa muy bonita que tiene es que permite el trabajo colaborativo. O sea, que pueden haber varias personas aportando en un mismo documento. Pueden subir imágenes, pueden cambiar el color a las imágenes e inclusive pueden modificar algunos de los elementos. Entonces es súper flexible y no es tan cuadrada como el PowerPoint, que es la foto que subimos y no le podemos hacer nada. Así que anímense a ver esta primera que les sugiero, que es Canva. Luego tenemos Genially, que es ideal para presentaciones. ¿Por qué? Porque tiene infografías, dossiers, presentaciones en video, entre otros. Y Genially también tiene como jueguitos y votaciones y así, que también puede hacer de una presentación algo muchísimo más interactivo, que la gente no se sienta únicamente como un simple espectador, sino que se sienta parte de esa presentación y que uno les pueda poner un link por el chat y que entonces la gente se meta y permite también mucha interactividad de ese tipo. Genially centra su gestión de contenidos en la experiencia de las personas usuarias. Por eso les digo que es maravillosa desde el punto de vista interactivo. Pueden accesarla con Facebook, con Twitter, Google, LinkedIn y con Office 365. Yo no sé, una consultita, Ale, a ellos se les puede facilitar luego estas presentaciones, ¿verdad? Para que no tengan que estar pendientes de estar apuntando.
Sí, es correcto. La presentación, si usted nos autoriza, se la estaríamos colocando en la plataforma de StudiaU a todos en la unidad correspondiente a la semana. Y además de esto, la grabación la estaremos facilitando y poniendo en los diferentes medios que tenemos Listo. de transmisión. Maravilloso, Ale, muchísimas gracias. Entonces, Para servir. para que se dediquen únicamente a escuchar. Tenemos Novio, que Novio permite agregar audios y videos, enlace para compartir por redes sociales y se hace en un solo paso, es facilísimo y no tiene límites en el número de videos que ustedes pueden incluir en la presentación, porque han visto que hay presentaciones que si incluimos demasiados videos se nos hace muy pesada, en este caso no. Entonces es una amplísima ventaja. Tenemos Puttown, que es un programa de animación de videos. Imagínense qué lindo que uno llegue a una presentación y que lo explique mediante la animación de un video, que haga una metáfora con todos los contenidos. A esto me refiero con creatividad, no nos basemos o no nos quedemos únicamente en presentaciones básicas. Y permite todo lo que son las diapositivas animadas, con más movimiento, con más dinámica. Se pueden hacer videos de hasta 5 minutos. Y su uso es muy similar al PowerPoint, con la diferencia de que podemos hacer la animación de videos y de verdad también súper fácil de utilizar. Yo estoy igual que ustedes en el proceso de conocerlas, de practicarlas y de animarme. Tenemos Prezi. Prezi es una plataforma también para presentaciones que permite la animación. Prezi me permite muchísimo el movimiento de cada uno de los elementos. Yo puedo, a partir de una letra, ampliar y que aparezca otra filmina. O sea, no es sencillamente que las filminas corren como tal, es portable. ¿Por qué? Porque está en línea. O sea, yo me meto en línea y ahí está mi presentación y hay también una descarga gratis. Con Prezi, la única salvedad que quiero hacerla es que si bien es cierto, el movimiento y el dinamismo es relevante, no se abusen, porque movimiento extremo podría también más bien hacer una presentación cansada. Entonces utilicen el movimiento, pero movimientos sutiles, despacios, para que no se vea también como un asunto de tantísimo movimiento que más bien cause el efecto contrario. También tenemos emails. Emails tiene diferentes plantillas, por ejemplo, artículos para artículos de periódicos o para afiches publicitarios, podemos hacerlas. Entonces también, si alguna vez lo que necesitamos es más este tipo de formato, emails es lo que les va a servir. Si es más como nota artículo, como un banner, como una presentación, esta es la plataforma que les va a funcionar perfectamente. Con emails el 88% se puede compartir por correo o redes sociales y el 12% puede guardarse las presentaciones con una contraseña. Tenemos el Soho Show. El Soho Show se crean presentaciones inclusive desde un dispositivo móvil y se pueden transmitir en vivo en Android TV, en Apple TV o con Chromecast. Es muy personalizable, muy flexible, se pueden hacer muchísimas ediciones y la ventaja también es que muchos usuarios pueden co-crear en tiempo real. Entonces imagínense qué bonito que ustedes estuvieran en un grupo trabajando y que todos puedan estar aportando a la presentación de Soho Show. Tenemos SlideDoc. SlideDoc soporta una gran diversidad de formatos. O sea, yo en SlideDoc puedo subir PPTs, Prezis, videos, PDFs y mucho más. Los usuarios pueden agregar archivos nada más arrastrando y soltando, como lo hace uno con las carpetitas de la computadora, porque tiene muchísima compatibilidad. Y también los usuarios pueden agregar inclusive notitas personalizadas como referencia. Tenemos Intuiface, que son modelos 3D, mapas de integración de videos en YouTube, efectos de sonido, tiene un diseño súper atractivo, se pueden desarrollar presentaciones táctiles inclusive, ¿verdad? Que algunas computadoras tienen esa función, inclusive, y de hecho, la mayor parte de nuestros dispositivos móviles se presenta con un enlace URL con distintas opciones de canales para compartir. Entonces, ustedes comparten el URL y ahí la gente puede accesarlo. Entonces, vean que las opciones son múltiples, que hay muchísimas cosas novedosas, que no significa que PowerPoint esté obsoleto, pero que si vamos a utilizarlo, intentemos maximizar su uso con los tips que hemos visto y también que nos animemos a meternos, a explorar y a viajar por todas estas diferentes plataformas virtuales de las que hemos conversado esta tarde. Ojalá de verdad que esto, como les digo, les
pellizque ese gusanito investigativo para que se animen a meterse, a verlas, a practicarlas, a utilizarlas, y que de ahora en adelante las presentaciones no sean como lo que se hace a la carrera el día antes de mi ponencia, sino que más bien sea un proceso previo, paralelo a esa investigación o a ese documento, a ese ensayo, para que sean documentos, para que sean presentaciones que realmente maximicen el tema. Recuerden, un tema chiquitito con una buena presentación y una buena exposición es más bien maximizado y el profesor va a decir, wow. Mientras que si puede haber una investigación profundísima que se mataron y buenísima, que si ustedes no la exponen de una manera espectacular y no hacen una presentación espectacular, más bien van a estar minimizando los alcances de ese tema. Vean que todo es un complemento. De mi parte, muchísimas gracias por el ratito que me dieron esta tarde. Inicialmente la presentación la iba a hacer mi compañera Carol Chinchilla, pero ella tuvo algunas actividades durante esta tarde que le impidieron estar y yo encantada de la vida de estar esta tarde con ustedes. Por eso es que en los créditos van a ver también el nombre de Carol, porque esa es una actividad en la que trabajamos de manera conjunta las dos. La mía es más la parte comunicativa, ella también mucho de la parte de plataformas virtuales, pero de verdad que yo feliz de la vida. Quienes somos académicos, no hay nada que nos guste más que compartir con ustedes como estudiantes, y aunque lo más lindo hubiera sido tenerlos en un auditorio y haberlos podido conocer, por lo menos por aquí nos vimos. Ya te voy a dar la mano, Josué. Lo único que quiero es, porque en la presentación no están mis datos, quiero escribirles en el chat mi correo es gilopez@uned.ac.cr. Por favor, con toda confianza, si en algún momento tienen alguna duda, algún comentario, pueden contactarme. Y también recuerden que cuando tengan un tiempito pueden acceder a los cursos de la Cátedra de Extensión Universitaria. Yo doy el curso de cómo hablar en público, doy el curso de etiqueta y protocolo, doy en algunas ocasiones construcción de la marca personal, y también me pueden ver en muchas de las actividades virtuales de la Escuela de Ciencias de la Administración. Ahorita venimos con simposios en la Escuela de Ciencias de la Administración con temas interesantísimos, así que ahí les va a llegar también la invitación de los simposios, y espero que muchos de los que están aquí esta tarde puedan también acompañarnos en los simposios. Tenemos una manita levantada por ahí, Ale, pero ya se me perdió. ¿Quién tenía la manita levantada? Una manita levantada tenía por ahí, pero ya no la veo. Sí, no se ve la manita. No se ve la manita. Chicos, Bueno, si igual. ¿tiene alguna consulta? A mí personalmente me interesa mucho esos cursos de expresión personal o cómo hablar en público. ¿Hay algún requisito para poder ser parte de esos cursos o son libres? Absolutamente ninguno, Gerlin. Son cursos tanto para ustedes, todos los estudiantes de la UNED, e inclusive para personas que no sean estudiantes de la UNED. Así que pueden invitar inclusive a amigos, familiares y personas que no necesariamente tengan un nivel universitario, y sencillamente a inicio de cuatrimestre se meten en la página de extensión universitaria y ahí está toda la oferta de cursos y ahí pueden encontrarlos. Estupendo, gracias. Pero también hacemos encuentros de estudiantes y simposios en los que también les damos muchas herramientas y muchos de estos temas, ¿verdad? Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más que tuviera algún comentario o alguna consulta? Bueno, de mi parte, como les digo, encantadísima. A ver, ¿tenemos a alguien por ahí con micrófono abierto? ¿Quién es? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eugenio Adelante. Mora de Turrialba. Los bendigo, gracias, gracias. Personalmente quiero agradecerle porque uno a veces está muy encajonado con ciertas herramientas que aportan cierto confort y tiende a temerle a esa otra oportunidad de poder acceder a nuevas herramientas. La verdad es que de mi parte, muchísimas gracias. Muy interesante la charla, tanto así que estoy esperando que la pasen a YouTube para volver a verla, porque sí, debo tomar varias notas ahí importantes para uso personal. Y con lo de los cursos estos de expresión, muchísimas gracias. Lo voy a tener pendiente también. Perfecto, excelente, Eugenio. Ojalá que te pueda ver por ahí.
Y sí, esa es la idea. La idea de esto es que se animen a ir y ver. Y los que me preguntan de los cursos, nada más se meten a la oferta de cursos de extensión universitaria. Ahí al inicio de cada cuatrimestre, ahora los estamos dando full en línea, inicialmente eran presenciales, ahora los damos full en línea, y son cursos muy cómodos, valen creo que 38.000 colones, son cursos muy, muy cómodos que están al acceso de todos. Y definitivamente con las plataformas virtuales tiene razón Eugenio, muchísimas veces decimos PowerPoint, y ay no, seguramente los otros son más complicados, vean, les aseguro que son igual de flexibles, y es nada más como desestructurarnos y reaprender, hay que desaprender para reaprender, y desaprender es decir, si ya yo esto lo sé, pero voy a animarme a dar un pasito más y voy a meterme, y tal vez lo que yo, pónganse a pensar, por ejemplo, con esto de las plataformas virtuales. La primera vez que nos metimos a Zoom o a Webex, todos, nos metimos y cómo es este asunto, dónde enciendo cámara, dónde enciendo micrófono, y cómo es el asunto para meterme a la sesión, y al principio más de una vez nos pasó que no nos podíamos meter, y cómo es el asunto de hacer grupos, y el chat por donde anda, y vean que ahora ya nos metemos y ya lo sentimos como algo tan cómodo, y esa es la motivación que yo quiero darles, que cualquier cosa nueva, con la práctica, llegamos a manejarla, igual que cuando manejamos carro. Los que manejamos carro, al principio era aquel miedo, y luego se vuelve en algo tan cotidiano y tan normal, y es lo mismo con esas plataformas. Anímense a meterse, a practicarlas, a travesearlas, que van a ver que se van a hacer expertos, y después van a estar orgullosos de las presentaciones tan hermosas que van a hacer. Y como les digo, con buen contenido, con buena forma y con buen tiempo, para que maximicen esas presentaciones que hagan ustedes, y que esos trabajos de verdad sean muy bien calificados, y sobre todo que esos objetivos, esa comunicación llegue a la audiencia que tiene que llegar, de la forma en la que tiene que llegar. ¿Alguien más? Y si no, te doy la palabra, Alejandro, para que hagas el cierre de la charla. Ok, bueno, muchísimas gracias, Janet. Realmente yo creo que para los muchachos este tipo de capacitaciones es muy valiosa, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que ellos les sirven y son muy prácticos en la academia ya, e inclusive en la vida cotidiana. Por lo tal, le agradecemos muchísimo igual a Carol, ¿verdad? Por el tiempo que han dedicado ustedes y han sacado voluntariamente para poder interactuar y transmitir el conocimiento a los estudiantes. De parte del programa de recreación y la Oficina de Promoción Estudiantil, ha sido un placer haber estado con ustedes en esta tarde, y los esperamos, si Dios permite, en la próxima charla, que pueden encontrar la información en la unidad número 3 en el entorno virtual. Muchísimas gracias. Que tengan todos muy buenas tardes. Encantada. Espero que nos veamos de nuevo. Feliz tarde. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Dios les proteja. Hasta Muchas la gracias. próxima. Buenas Muchas tardes. Buenas noches. gracias. Buenas